Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. ¿Sabías que mientras nombres como Einstein y Hawking brillaron con fuerza en el mundo de la física, el de George Zweig probablemente nunca lo habías escuchado? Sí, has oído bien. Zweig propuso una teoría que revolucionó la física de partículas, pero, irónicamente, fue ignorado por muchos. Hoy, te invito a descubrir a este héroe olvidado de la ciencia, cuyo trabajo fue crucial para el desarrollo de los aceleradores de partículas que conocemos hoy. Zweig nació en Detroit, Michigan, un lugar famoso por la industria automotriz, pero la ciencia fue su verdadera pasión. Creció en una familia de clase media, sin grandes conexiones, pero con un deseo insaciable de entender el universo. Tras completar su licenciatura en la Universidad de Michigan, se trasladó a la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo su doctorado en física teórica en 1961. En 1964, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la física de partículas, propuso el modelo de los quarks. Los quarks, esas partículas invisibles que componen protones y neutrones, nunca antes habían sido considerados como la base fundamental de la materia. Al principio, su teoría fue recibida con escepticismo. Imagina que te dicen que hay partículas que no puedes ver ni tocar. Era difícil de creer. Aunque Zweig no fue el único en proponer el concepto de los quarks, fue el que más insistió en la existencia del quark extraño, que podría explicar las partículas extrañas que desconcertaban a los científicos de la época. Sin embargo, el reconocimiento no llegó rápido. Mientras que otro científico, Giordano, se llevaba el Nobel de Física en 1970, Zweig continuó luchando por la validez de su teoría. No fue sino hasta 1968, con los experimentos en el acelerador de partículas de Stanford, que la existencia de los quarks empezó a ser comprobada. Zweig tenía razón. Pero, adivina qué. Ni siquiera entonces recibió el reconocimiento que merecía. A diferencia de otros científicos que se obsesionaban con la fama, él nunca buscó la gloria, su único interés era avanzar en la comprensión de la naturaleza. Con el tiempo, Zweig se alejó de la física y se adentró en el mundo de la informática y la inteligencia artificial. Y sí. El mismo hombre que cambió la física de partículas, también hizo aportes al campo de la computación. Aunque muchos lo olvidaron, sus contribuciones siguen vigentes hoy en día, y cada vez que un acelerador de partículas se pone en marcha, el legado de Zweig sigue presente. A lo largo de su vida, su enfoque siempre fue humilde y discreto. Se centró en su familia, su trabajo, y su curiosidad por entender el universo. ¿Sabías que su vida personal, alejada del foco mediático, también hablaba de su pasión? Con una esposa y 2 hijos, la ciencia y su familia fueron las bases de su existencia. Aunque no es tan conocido como otros gigantes de la ciencia, el modelo de los quarks de Zweig sigue siendo esencial para la física moderna. Cada experimento, cada acelerador de partículas que te muestran en la televisión, está validando su teoría. Zweig nunca buscó premios ni fama, solo entendimiento. Y aunque su nombre no suene en todas partes, su legado sigue siendo el pilar de muchos avances científicos. Como dice el dicho en España, a quien madruga, Dios le ayuda. Zweig fue un madrugador en su campo, aunque quizás nunca vio los frutos de su trabajo en vida. Hoy, vamos a conocer la historia de un joven que nació en una familia común de comerciantes, pero que terminó convirtiéndose en una de las figuras más revolucionarias de la historia de la física. La historia de George Zweig nos enseña algo importante: los grandes científicos no siempre están destinados a la gloria desde el principio. Zweig nació el 13 de mayo de 1937 en Detroit, Michigan, una ciudad conocida por su industria automotriz. Su familia, sin embargo, no estaba relacionada con el mundo académico. Su padre era comerciante y su madre ama de casa, lo que hacía que su entorno familiar fuera bastante común y alejado del ámbito científico. Para muchos, crecer en un ambiente así no es el terreno ideal para desarrollar a un futuro genio de la ciencia. Pero desde pequeño, Zweig tenía una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Mientras otros niños jugaban o se dedicaban a los deportes,
él prefería sumergirse en libros de ciencia, especialmente de física y matemáticas. Aunque sus padres no tenían formación académica, siempre apoyaron su amor por el conocimiento, animándole a seguir sus sueños científicos. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1955, Zweig ingresó a la Universidad de Michigan, donde eligió estudiar física. Allí demostró una gran capacidad en matemáticas y lógica, lo que le permitió consolidar las bases para su futuro en la investigación. A pesar de que la física era una disciplina compleja y seria, Zweig se sintió atraído por su desafío y comenzó a profundizar en este fascinante campo. En 1959, Zweig se graduó con un título en física y decidió continuar sus estudios en la Universidad de California en Berkeley, uno de los centros académicos más prestigiosos de la costa oeste de Estados Unidos. Fue en Berkeley donde tuvo la oportunidad de estar rodeado de los mejores científicos de la época, y donde su interés por la física de partículas comenzó a crecer. En 1961, completó su doctorado bajo la supervisión del físico Melvin Newman. Durante su doctorado, Zweig se adentró en los temas más avanzados de la física de partículas, lo que marcaría el rumbo de su carrera. Berkeley era un lugar abierto y desafiante para la investigación, y aquí comenzó a centrarse en una de las preguntas más fundamentales de la ciencia: ¿cuál es la partícula más básica que forma la materia? En ese entonces, los protones y neutrones eran considerados las partículas más pequeñas. Sin embargo, algo no encajaba. Aunque estos eran los componentes de los átomos, parecían poder descomponerse aún más. Esta curiosidad llevó a Zweig a cuestionarse si existían partículas aún más fundamentales que formaban estos componentes. Tras obtener su doctorado, Zweig no se detuvo. Su interés por la física de partículas lo impulsó a colaborar en investigaciones más grandes, enfocándose en los componentes básicos de la materia, las partículas que forman el núcleo de los átomos. A lo largo de su carrera, demostró que el deseo de comprender los secretos del universo no es algo que se alcanza de inmediato, sino con trabajo, curiosidad y perseverancia. Como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Zweig nunca se durmió en los laureles, siempre avanzando en su búsqueda de respuestas, hasta convertirse en una de las mentes más influyentes en la historia de la física. En 1964, George Zweig escribió una teoría que, de haberla escuchado en su momento, podría haberte dejado completamente sorprendido. ¿Sabías que su propuesta casi no causó revuelo en la comunidad científica? Y, sin embargo, años después, su teoría fue confirmada por experimentos y se convirtió en una de las revoluciones más grandes de la historia de la física. Hoy, el modelo de quarks de Zweig es la piedra angular de la física de partículas, pero en ese momento, su idea no fue recibida con entusiasmo, y muchos científicos la miraban con escepticismo. Pero Zweig nunca se rindió, y con el tiempo demostró cuán precisa y transformadora era su visión. En 1964, Zweig presentó el modelo de los quarks, una teoría que cambió por completo nuestra comprensión de la materia y abrió una nueva puerta en la física moderna. Aunque el concepto de quark se popularizó después, cuando Zweig lo presentó, fue un desafío monumental para los físicos. En ese entonces, la física de partículas se encontraba en un punto muerto. Los científicos debatían si partículas como los protones y neutrones podían descomponerse aún más en unidades más básicas. Zweig propuso, casi al mismo tiempo que el físico italiano Giordano, el concepto de los quarks, aunque con una diferencia importante: mientras Giordano los veía más como un modelo matemático para explicar similitudes entre partículas, Zweig les dio una existencia más tangible, como partículas reales, aunque invisibles. En mayo de 1964, Zweig y Giordano publicaron juntos su teoría. Lo esencial de la propuesta era que los protones, neutrones y otras partículas no eran la unidad más básica de la materia. En cambio, estaban compuestos por partículas más pequeñas, los quarks. Estos quarks no existían de forma independiente, sino que se combinaban de maneras complejas para formar la materia que vemos a nuestro alrededor. Zweig identificó tres tipos principales de quarks: el quark arriba, el quark abajo y el quark extraño. Estos se combinan a través de la interacción fuerte para formar partículas más complejas. Por ejemplo, un protón está compuesto por dos quarks arriba y uno abajo, mientras que un neutrón tiene dos quarks abajo y uno arriba. El quark extraño, por su parte,
ayudó a explicar algunos fenómenos inusuales observados en los experimentos de partículas extrañas. El modelo de quarks no solo rompió los límites de la física de partículas, sino que también proporcionó explicaciones para muchos resultados experimentales que no se entendían bien antes, como el comportamiento de las partículas extrañas. Estas partículas mostraban un comportamiento raro en colisiones relativistas, algo que no podía ser explicado por las teorías tradicionales, pero el modelo de los quarks de Zweig, al incluir al quark extraño, ofreció una solución clara. Pero eso no fue todo. Zweig también propuso lo que se conoció como el modelo de octetos, una nueva teoría basada en el principio de simetría, que sugería que las partículas podían entenderse como combinaciones diferentes de quarks. El modelo predijo la existencia de partículas que aún no se habían descubierto, y clasificó las partículas en 8 tipos básicos. Aunque este modelo fue ignorado en gran medida por la comunidad científica de la época, Zweig no se rindió. A pesar de las críticas, su creencia en su teoría nunca flaqueó, y su perseverancia pronto dio frutos. En 1968, los experimentos del acelerador de partículas de Stanford, SLAC, ofrecieron la evidencia indirecta de la existencia de los quarks. A través de observaciones de colisiones de partículas de alta energía, los científicos encontraron pruebas de pequeñas partículas dentro de los protones, lo que respaldaba el modelo de los quarks. Aunque todavía no podían ver directamente los quarks, la evidencia experimental ya los había validado de manera indirecta. El modelo de quarks y el de octetos no fueron recibidos con premios y reconocimiento inmediato, pero con el tiempo se convirtieron en la base de la física de partículas moderna. La teoría de Zweig sobre los quarks es fundamental para comprender la interacción fuerte y las relaciones entre las partículas elementales. Su trabajo, que inicialmente pasó desapercibido, terminó siendo crucial para todo el campo de la física de partículas. Como dice el refrán, el que persevera, alcanza. Zweig nos mostró que la paciencia y la determinación pueden dar frutos, aunque el reconocimiento no llegue de inmediato. Cuando George Zweig propuso el modelo de los quarks en 1964, muchos físicos no podían aceptar la idea de partículas invisibles. ¿Realmente existían partículas tan misteriosas? En la física, cualquier nueva teoría debe ser rigurosamente probada, especialmente cuando propone conceptos que no se pueden observar directamente. Este desafío no solo era una cuestión teórica, sino también una cuestión de fe. Vamos a ver cómo Zweig enfrentó estos desafíos, hasta que finalmente la verdad salió a la luz. Al presentar el modelo de los quarks, Zweig desató un gran debate. La propuesta no solo era innovadora, sino que introducía un concepto completamente nuevo, partículas fundamentales invisibles. Aunque en teoría los quarks ofrecían explicaciones convincentes dentro del marco matemático de la física, la falta de datos experimentales hacía que muchos científicos no aceptaran de inmediato la teoría de Zweig. En esa época, los científicos dependían de los datos observables para validar sus teorías. Los quarks, al menos al principio, no podían ser detectados directamente. Para muchos físicos, los quarks parecían ser solo una construcción matemática, una herramienta útil para explicar fenómenos complejos, pero no una verdadera partícula en el mundo real. Así, a pesar de que el modelo de los quarks resolvía varias preguntas sin respuesta en ese momento, la teoría de Zweig fue recibida con escepticismo. Algunos físicos destacados, como el ganador del Nobel Richard Feynman, pusieron en duda la existencia de los quarks. Feynman decía, los quarks. No los puedes tocar, no los puedes ver, ni hacer experimentos para verificarlos. ¿Por qué deberíamos creer en ellos? Este tipo de dudas eran comunes en la comunidad científica, y muchos creían que la mayor debilidad del modelo de los quarks era precisamente la falta de evidencia experimental. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, Zweig nunca abandonó su teoría. Creía firmemente que el modelo de los quarks podía proporcionar una explicación más clara y completa de la física. Su fe en los quarks y su dedicación a la ciencia se convirtieron en la columna vertebral de su carrera. Aunque muchos de sus colegas seguían siendo escépticos, Zweig mantenía la esperanza de que, con el tiempo, la ciencia probaría la validez de su modelo. En 1968, finalmente llegó la evidencia indirecta que dio fuerza al modelo de los quarks, gracias a un experimento histórico en el Centro de Aceleradores de Stanford, SLAC. Los científicos realizaron experimentos de colisiones de partículas de alta energía,
buscando entender la estructura interna de los protones. Aunque ya se sabía que partículas como los protones y los neutrones estaban formadas por componentes más pequeños, aún no se conocía qué eran esos componentes. En el experimento de Stanford, los científicos bombardearon los protones con electrones de alta energía. Esta colisión reveló la estructura interna del protón, mostrando que contenía componentes similares a los quarks. En los datos obtenidos, los científicos observaron un patrón de dispersión que coincidía con las características de los quarks. Aunque no pudieron ver los quarks directamente, los datos de dispersión confirmaron que existían partículas dentro de los protones, tal como había predicho Swaib. Este experimento proporcionó evidencia indirecta de la existencia de los quarks y, a su vez, validó la teoría de Swaib. Aunque en ese momento no se podía observar directamente a los quarks, los datos experimentales mostraron que la estructura interna de los protones era consistente con lo que Swaib había propuesto. El experimento de Stanford marcó un hito en la historia de la física, sentando las bases para el modelo estándar de la física de partículas. A pesar de que este experimento ofreció pruebas indirectas de la existencia de los quarks, la teoría de Swaib todavía enfrentaba dudas. Muchos científicos seguían cuestionando si los quarks realmente podían considerarse partículas fundamentales. Algunos pensaban que los quarks podrían ser solo una hipótesis matemática que eventualmente sería refutada por nuevos experimentos. Como dijo Swaib en una entrevista con Humor, la gente siempre quiere verlos, pero ya sabes, el mundo cuántico es muy esquivo. A pesar de todas las dudas y desafíos, el modelo de los quarks fue finalmente aceptado. En 1969, con más experimentos y teorías que lo respaldaban, los quarks se convirtieron en un concepto central en la física de partículas. La teoría de Swaib fue aceptada por la comunidad científica, y su modelo no solo explicó la estructura interna del protón, sino que también proporcionó un marco para estudiar otras partículas, como los neutrones y las partículas extrañas. Además, el modelo de los quarks propuesto por Swaib sentó las bases teóricas para los experimentos posteriores en aceleradores de partículas. Laboratorios como el CERN y el Fermilab continuaron validando el modelo de los quarks a través de experimentos de colisiones, confirmando que los quarks son, efectivamente, una de las unidades fundamentales de la materia. Y como dice el refrán, quien siembra, cosecha. El trabajo de Swaib, a pesar de las dudas iniciales, fue crucial para el progreso de la física moderna. A pesar de que las contribuciones de George Swaib a la física de partículas han tenido un impacto duradero, no recibió el reconocimiento que merecía. En 1970, Giordano, quien también había propuesto el modelo de los quarks, recibió el Premio Nobel de Física, mientras que Swaib no fue galardonado con el mismo honor. Pero Swaib no se desanimó. En lugar de eso, su pasión por la ciencia siguió intacta, y continuó profundizando en su exploración del mundo de la física. Sin embargo, lo que pocos saben es que, a pesar de su fama en el campo de la física, Swaib decidió dar un giro sorprendente a su carrera en la década de 1970, se adentró en el campo de la informática, con un enfoque particular en la inteligencia artificial. ¿Por qué este cambio tan radical? A finales de los años 60, con el avance de la tecnología de computadoras, la inteligencia artificial comenzaba a emerger como un campo de investigación interesante. Swaib, siempre curioso y buscando comprender los problemas más complejos, comenzó a ver una profunda conexión entre la informática y la física. La forma en que ambas disciplinas abordan la resolución de problemas complejos, la simulación de sistemas y la predicción de patrones le resultaba fascinante. A principios de la década de 1970, Swaib comenzó a aplicar las herramientas matemáticas y teóricas que había desarrollado en la física para estudiar la informática, especialmente en áreas como las redes neuronales y el aprendizaje automático. Lo que realmente captó su atención fue cómo el cerebro humano procesa la información, y cómo esas ideas podrían trasladarse a las máquinas. Aunque la computación y la inteligencia artificial todavía estaban en sus primeras etapas en esa época, Swaib no se dejó limitar por las capacidades tecnológicas de la época. Con la habilidad matemática que había perfeccionado en la física, comenzó a desarrollar teorías más complejas sobre cómo las redes neuronales podían procesar información. En 1972, propuso algunas ideas iniciales sobre cómo las redes neuronales podían mejorar su capacidad de aprendizaje al ajustar sus pesos y conexiones. Estas ideas más tarde serían la base de lo que hoy conocemos como aprendizaje profundo. En 1973,
Zweig aplicó sus conceptos a la investigación sobre el aprendizaje automático. Se centró en cómo las redes neuronales podían optimizar procesos de cómputo, y comenzó a explorar las similitudes entre el aprendizaje del cerebro y el de los programas informáticos. Creía que, al igual que el cerebro, las computadoras también podrían aprender, entrenarse y optimizarse a través de la experiencia, extrayendo información útil de los datos. Aunque las capacidades tecnológicas de la época no estaban listas para un aprendizaje profundo como el que vemos hoy, Zweig ya había sentado las bases teóricas para lo que sería el futuro de la inteligencia artificial. Lo curioso es que, al principio, la investigación de Zweig en inteligencia artificial no fue reconocida de la misma manera que sus logros en física. En ese entonces, la inteligencia artificial, y especialmente las redes neuronales y el aprendizaje automático, estaban en una etapa muy temprana, y no eran el campo de investigación tan popular que son hoy. Teorías como la de Zweig sobre el aprendizaje profundo y el aprendizaje adaptativo no fueron apreciadas en su totalidad en su momento. Sin embargo, con el tiempo, la tecnología avanzó, y lo que antes parecía ciencia ficción comenzó a ser aceptado por la comunidad científica. En 1979, Zweig publicó un artículo sobre redes neuronales y procesos de aprendizaje computacional, en el que explicó cómo las redes neuronales podían imitar la capacidad del cerebro para procesar información. Aunque las limitaciones tecnológicas impedían que se llevaran a cabo los complejos procesos de entrenamiento que hoy vemos en el aprendizaje profundo, las ideas de Zweig ya ofrecían una visión adelantada de lo que vendría. A pesar de que su contribución al campo de la inteligencia artificial no fue celebrada como sus avances en física, su trabajo en este campo ha tenido un impacto duradero. En los años 80, la inteligencia artificial y las redes neuronales comenzaron a dar saltos significativos, y la introducción de algoritmos de aprendizaje profundo proporcionó un fuerte impulso para el desarrollo de redes neuronales. Muchas de las ideas tempranas de Zweig fueron la semilla para estos avances, aunque él nunca recibió el reconocimiento o premios de los científicos de la informática. Zweig no buscaba fama ni reconocimiento, su pasión por la ciencia lo llevó a explorar sin descanso nuevas fronteras. Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, y aunque no fue el centro de atención en su nuevo campo, su trabajo en inteligencia artificial dejó una huella profunda que no puede ser ignorada. A pesar de no haber sido un nombre famoso en el mundo de la informática, las bases teóricas que sentó influyeron enormemente en el desarrollo de la inteligencia artificial moderna. George Zweig no solo fue un hombre humilde y de familia, sino que también forjó relaciones académicas profundas con algunas de las figuras más influyentes en la ciencia de su tiempo. Estas conexiones no solo enriquecieron su carrera, sino que también jugaron un papel clave en el desarrollo de sus teorías. Uno de sus principales aliados académicos fue Giordano, quien, junto con Zweig, propuso el modelo de los quarks. Su relación fue mucho más allá de la simple colaboración, compartían una visión y pasión por la física, lo que les permitió intercambiar ideas y llegar a descubrimientos que cambiaron la historia de la ciencia. La relación entre Zweig y Giordano nos muestra cómo la cooperación en la ciencia es fundamental. A menudo, sus discusiones eran tan intensas y enriquecedoras que ambos se inspiraban mutuamente para profundizar en sus investigaciones. Y no solo eso, Zweig también mantuvo una amistad cercana con el legendario Richard Feynman, un físico galardonado con el Premio Nobel. Aunque sus áreas de investigación eran diferentes, Feynman se centraba en la electrodinámica cuántica, mientras que Zweig desarrollaba el modelo de los quarks. La interacción entre ambos amplió enormemente la visión de Zweig. Feynman, con su estilo único, lleno de humor e ingenio, le enseñó a Zweig a valorar la intuición y la creatividad dentro de la ciencia. A pesar de las diferencias en sus campos, la amistad con Feynman fortaleció la perseverancia de Zweig, especialmente en momentos de dificultades. Las palabras de ánimo y la mentalidad innovadora de Feynman fueron, sin duda, un soporte fundamental para Zweig en sus momentos más desafiantes. Estas relaciones personales y académicas no solo enriquecieron el trabajo de Zweig, sino que también le dieron un impulso continuo para avanzar en su carrera científica. Aunque siempre se mantuvo en un segundo plano, la interacción con sus colegas más cercanos fue una de las claves que hicieron que su camino en la ciencia fuera tan notable. Como dice el refrán, quien mucho tiene, mucho pierde, pero en el caso de Zweig, las conexiones que forjó fueron todo lo contrario, más que ganar, enriquecieron su carrera y le dieron la oportunidad de dejar una huella profunda en la ciencia. Hoy en día,
Aunque el nombre de George Zweig no resuena en la mente del público como los de Einstein o Hawking, su contribución a la ciencia es indiscutible. Cada vez que vemos un acelerador de partículas en funcionamiento, debemos retroceder en el tiempo y reconocer que la teoría de los quarks, que él propuso, sigue influyendo en el desarrollo de la física moderna. El modelo de los quarks de Zweig no solo sentó las bases del modelo estándar de la física de partículas, sino que también transformó nuestra comprensión fundamental de la estructura de la materia. Cuando Zweig presentó su modelo de los quarks en 1964, propuso una idea revolucionaria: los quarks, partículas fundamentales que forman los protones, neutrones y otros componentes subatómicos. Aunque al principio no fue ampliamente aceptado, con el tiempo, este modelo se consolidó como una de las teorías centrales de la física de partículas. Hoy en día, los aceleradores de partículas más avanzados, como el LHC en el CERN, operan bajo el marco teórico de los quarks, investigando la estructura interna de los protones y neutrones, y explorando las interacciones fuertes entre quarks. El modelo de los quarks no solo cambió la teoría de la física de partículas, sino que también proporcionó una guía teórica crucial para el diseño y los experimentos de los aceleradores de partículas. A través de experimentos de alta energía en los aceleradores, los científicos han confirmado la existencia de los quarks, lo que ha impulsado el desarrollo del modelo estándar de la física. La teoría de Zweig sigue siendo un pilar en la física moderna, un marco esencial para muchos de los avances y descubrimientos que seguimos haciendo. Pero la influencia de Zweig no se limitó a la física de partículas. En la década de 1970, comenzó a explorar las primeras teorías de redes neuronales y aprendizaje automático, campos que eventualmente darían forma al desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque sus contribuciones no recibieron mucha atención en ese momento, la rápida evolución de la informática ha demostrado que sus ideas fueron fundamentales. Hoy, muchos de los avances en redes neuronales y aprendizaje profundo tienen sus raíces en las ideas de Zweig. Lo más interesante de Zweig es su enfoque interdisciplinario. No solo hizo avances en la física, sino que también se atrevió a adentrarse en campos desconocidos, como la informática y la inteligencia artificial. Este enfoque multidisciplinario muestra su profunda comprensión de que el progreso científico no se limita a una sola disciplina. Al contrario, se logra a través del intercambio y la interacción entre diferentes campos del conocimiento. Como dice el refrán, quien siembra, cosecha. Zweig sembró semillas en diversos terrenos científicos, y sus frutos siguen alimentando a la ciencia hoy en día. A pesar de no haber recibido el premio Nobel, la huella de George Zweig en la historia de la ciencia es irreversible. Su modelo de los quarks cambió nuestra comprensión de la física de partículas y sentó las bases para los experimentos en aceleradores de partículas. Además, su visión temprana sobre la inteligencia artificial sigue siendo una influencia poderosa en el avance de la tecnología moderna. Zweig nos enseñó que la verdadera importancia de la ciencia no radica en los premios, sino en el proceso de exploración y descubrimiento, en ese impulso constante hacia la verdad que mueve a la humanidad hacia adelante. Aunque no ganó el Nobel, su legado sigue vivo, y su influencia continuará impulsando futuros avances científicos y tecnológicos. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.